Sean todos bienvenidos a este canal de Manuel Mosquera TV. Una vez más estamos aquí. Le doy gracias a Dios porque hoy es un día de primicia. Le doy gracias a Dios porque todo lo que yo le vengo diciendo en cada video se está cumpliendo. Entonces hoy en día tenemos una invitada especial. Es la hermana Claudis Mari, una hermana que es usada por Dios. Y en verdad le doy gracias a Dios por permitirme, le doy gracias a Dios por permitir que ella viniera hasta acá, hasta este lugar, para poder saber un poco más de ella, su testimonio, lo que el Señor ha hecho en su vida. Y bueno, con ustedes, la hermana Claudis Mari, ella va a estar de este lado. Si yo me volteo o ven que ella se voltea hacia acá es porque estamos diagonal, ¿sí? Bendiciones. Hola Manuel, Okay. una honra estar en tu programa compartiendo de las bendiciones de nuestro amigo el Espíritu Santo. Amén. Siendo primeramente que la gloria de Él, que el único protagonista aquí entre todas las cosas, y que nosotros simplemente somos instrumentos de su mano, somos servidores de Él y estamos aquí pues para cumplir un legado en la tierra, el cual es el propósito con él. Lo que el Señor nos llamó, nos marcó, dice la Biblia, que hemos sido predestinados para cumplir un propósito en esta tierra, y pues para mí es un privilegio muy grande que entre tantas multitudes, entre tantas personas en este mundo, Dios se haya placido en levantarnos a nosotros para difundir este mensaje a las almas, porque esto es el propósito principal, es esto, que las almas conozcan quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor Jesucristo, y que a través de nuestro testimonio, de nuestra historia y nuestra evidencia, ellos también puedan conocer que hay un Dios en el cielo que nos ama y que puede también restaurar nuestras vidas y cambiar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Claudis Mari, cuéntame un poco de tu niñez, de qué parte eres tú de aquí. Nosotros estamos en la ciudad de Barcelona, Venezuela. ¿De qué parte eres tú? Yo soy de Puerto La Cruz. Puerto La Cruz. La Cruz, pero yo crecí en un pueblo llamado San Diego. San Diego, ¿qué? Sí, allí me formé hasta los 9 años de edad. Okay. Bueno, mi niñez, no puedo contar muchas cosas buenas de mi niñez porque realmente fui muy marcada. Claro. Y uno de esos niños que son protagonistas de la violencia doméstica. Claro. La violencia del hombre hacia la mujer, lo que yo veía casi siempre de parte de mi papá hacia mi mamá. Y ese fue uno de los motivos por el cual yo conocí al Señor. Porque recuerdo que a los 9 años mi mamá tuvo un accidente provocado por mi papá. Okay. Y esto fue lo que a mí me empujó a conocer al Señor a través de mi abuelo. Mi abuelo me llevó a una iglesia donde se congregaba, y entonces yo cuando llegué yo sentí como algo diferente, ¿sabes? Okay. Y eso distinto, algo que yo no veía en mi casa. Venía tan marcada, lo que tenía era el diablo, lo que ponía en mi mente era su Ahí me estás hablando de qué edad tenía más o menos en ese entonces. Tenía 9 años. Okay. 9 años cuando conocí al Señor y pude afirmarme en los caminos del Señor hasta la edad de 15 años. Okay. A los 15 años tuve una baja espiritual muy fuerte, muy grande. ¿Tu adolescencia ya? Sí, ya mi adolescencia fue provocado por un proceso que viví muy tremendo y me aparté del Señor. Esto también lo digo pues porque hay muchas personas descarriadas que piensan que porque fallaron o se apartaron de Dios una vez no pueden tener la oportunidad de volver a levantarse. Okay. Claro que yo no me contento de haberme apartado de Dios porque duré casi 10 años apartada del Señor y perdí mucho tiempo. Sí. Yo digo que si esos 10 años yo los hubiera utilizado para servirle a Dios, hubiera producido aún mucho más. Te cuento, así digo yo, a veces yo digo, pero perdí tanto tiempo en el mundo que yo digo, Señor, perdóname. Y ahorita estoy de que voy para adelante. Y cuéntame, ¿cómo el Señor te fue tratando
O sea, cómo el Señor te lanzó esa red y dijo, aquí está Claudimari. ¿Cuál fue esa experiencia que te marcó? Para volver a levantarme. Sí, es. O el principio, la primera vez y después entendemos que tuviste un bajón la Exacto. primera vez. ¿Cómo fue tu llamado la primera vez? Y después nos vamos a esa parte. ¿Sí? La primera vez, como estoy contando, fue por medio de mi mamá. Ah, ok. Mi mamá tuvo un incidente muy fuerte en mi casa, en el matrimonio de mi mamá. Eso causó la separación de ellos. Eso como a todo niño lo marca. Okay. Entonces eso estuvo en cosas legales y todo esto. Y a mí me marcó mucho, me marcó demasiado. Lo que vi no fue fácil, tampoco me es fácil hablarlo. No voy a entrar en detalles porque es extremadamente fuerte. Pero allí conocí al Señor. Yeah. Y mi mamá, casualmente, ella estaba apartada de Dios. Ese fue el modo de mi mamá llegar al Señor. O sea, ella, Dios la venía llamando de iba tratando con ella. Exacto, con amor. Bien dice, bueno, hasta que llegó el momento donde Dios tuvo que lanzar su látigo y llamarla de otra manera más fuerte. Pues. Mi mamá tenía como 10 años apartada. Yo empiezo a ir a la iglesia, recuerdo que era una iglesia liberal, la iglesia llamada Betania. Le doy gracias a Dios por haberme permitido conocerlo allí porque aprendí muchas cosas. Okay. Entonces, yo empecé a invitar a mi mamá, porque usted sabe que en estas iglesias hacen muchas cosas de teatro, coreografía y cosas así, y yo me fui involucrando tanto que entonces yo empecé a decirle, yo quiero que tú vayas conmigo, quiero que vayas a verme. Eso fue como la manera de Dios empezar a atraparla. Cuando ella llega a la iglesia, eso fue como rápido, instantáneo. Eso fue como 1 o 2 semanas donde Dios trató con ella y ella desde ese momento hasta ahorita le está sirviendo al Señor. Yo empiezo a caminar con el Señor como Él, me bautizo y empiezo a avanzar en Barcelona, porque nos tuvimos que mudar a Barcelona. Pero pasa otro incidente fuerte. A veces la Biblia dice que lo que hoy no entendemos, mañana lo vamos a entender, dice la Biblia igual como dice, todas las cosas ayudan para Dios. Exacto, eso era lo que iba a decir, que Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a lo que a su propósito han sido llamados. A veces Dios nos permite pasar por tantas cosas que no entendemos, pero cuando nosotros conocemos verdaderamente quién es Dios, nosotros nos damos cuenta que todas las cosas que Dios, por las cuales Él nos permitió ir pasando, son paradas, son simplemente paradas, porque nosotros vamos como montados en un carro, en un transporte, y vamos poco a poco. Cada proceso es una parada distinta, donde uno va a aprender, vas a llorar, te vas a lamentar, muchas cosas, pero vas a crecer hasta llevarte a tu destino de gloria. Disculpa que te interrumpa. Así, cuando yo hablo con mi esposa, mi esposa siempre dice que cada vez que uno pasa por una situación, ella dice, el Señor lo permite para nosotros poderle hablar a otras personas, ¿me entiendes? Cómo uno va a hablar de la palabra a través de ese problema que ellos están pasando si nosotros no lo hemos pasado. Exacto, si tú no vives algo, no puedes tener una evidencia. Aquí es donde viene la frase muy conocida que usamos muchos predicadores ahorita, conoce mi gloria, pero mi historia la desconoce. Sí, entonces, para nosotros portar una evidencia a otra persona, primeramente Dios nos tiene que permitir vivir. Yo siempre digo, ¿cómo un enfermo va a hablar de que Dios sana si no estuvo primero en una causa? O sea, ¿cómo una persona va a hablar, Dios restaura, Dios transforma, si no hubo un cambio o una transición que tú hayas vivido en tu vida? Entonces, todas estas cosas nosotros nos ayudan a entender que Dios tiene un plan con nosotros. Te sigo contando. Entonces, empiezo a caminar con el Señor. El Señor desde esa edad, de los 12, 13 años, recuerdo que Él me da una palabra en una actividad a través de un siervo y me dice que Él me va a levantar con un ministerio profético, para los últimos tiempos. En ese momento yo no entendía qué era eso, pero bueno, yo escuché la palabra
Tiempo después, recuerdo que como al año y medio más o menos, Dios vuelve a darme otra palabra a través de otro ministro. Me recuerda la palabra que ella me había dado anteriormente y me dice, traigo una reforma a través de ti a mi iglesia. Tampoco entendía eso. Ahorita que estoy caminando en mi ministerio es que yo vengo entendiendo cuáles fueron esas palabras que me entregó. No te digo que fue fácil, no ha sido nada fácil, porque el ministerio verdaderamente, como predicaba hace poco en una actividad, Dios nos entrega el ministerio, pero también nos va a dar dolores de cabeza, va a ser fuerte. Mira, hay que soportar muchas cosas. Yo a veces digo, comprendo a las figuras públicas, comprendo a las personas que son artistas, porque esas personas cuando empiezan a cantar o a actuar, ellos están... Viene siendo más popular, empieza la popularidad. Exacto, tienen una emoción al principio, sí, pero de pronto se encuentran en una fase donde no tienes vida propia. Quedan cautivos. Exacto, sino que te debes a las personas que te están viendo. Hay muchas personas que dicen que no vivimos de lo que dice el hombre, sino de lo que dice Dios. Verdaderamente vivimos primeramente de lo que dice Dios, pero tenemos que también tener un testimonio bueno para los hombres. ¿Por qué? Porque son los hombres los que van a testificar de lo que Dios hace a través de nosotros aquí en la tierra. Entonces, Dios me empieza a usar en un ámbito de adoración y alabanza en ese tiempo. Yo empiezo a salir con un evangelista llamado Wilmer Linares, que él era del estado de Aragua y él llegó aquí. Él me empieza a sacar en las campañas de él a cantar y todo eso, pero siempre había una palabra allí de que iba a predicar, Yo en verdad yo no entendía, yo leía la Biblia y yo no entendía nada, absolutamente nada de lo que leía. Y yo misma dudaba de esa palabra, no me veía allí. Cuando yo me aparté a los 15 años, para mí fue vergonzoso apartarme de Dios. Estaba yo estudiando cuarto año de bachillerato, yo era una de las mejores estudiantes del liceo y de repente, no sé, mi vida entró en un trance, un cambio total. Yo bajé las notas totalmente y empecé a estar con amistades que no convienen. Sí. Viene la palabra que dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto es totalmente cierto. Empiezo a andar con estas personas y mi actitud empieza a cambiar completamente. Claro. Entonces ya no le presto atención a los estudios, sino que me empiezo a enfrascar en encajar en los grupos con los que yo quería estar. Cuando salgo del liceo, que entro a estudiar en el instituto, empiezo a conocer personas que no eran de mi misma clase social. Yo vengo de un nivel social bajo. Okay. Pero Dios me permitió estudiar con personas de un nivel muy alto. Claro. Entonces, pero ahí vi dos caras de la vida. Dos caras, ¿por qué? Porque son personas que tienen todo terrenalmente, pero por dentro les falta todo. Hay un vacío. Exacto, entonces ellos llenaban sus expectativas, las llenaban sus vidas, sus problemas caseros, familiares, ellos lo llenaban era con los vicios, drogas, sí, el alcohol y todas estas cosas. Y ellos empezaron a ofrecer. A veces, mira, yo cuando estaba en el mundo, uno dice a esas personas así, Dios le da al que no puede, o sea, que Dios le da a tanto al que no debería, pero ahora que estoy en el camino, yo entiendo que Dios da a las personas que, o sea, por lo menos a nosotros, que Él nos da o sea, Él nos da la sábana hasta donde uno se pueda arropar, o sea, hasta donde uno se pueda manejar. Porque si Él nos da más de ahí y nosotros todavía no estamos en ese nivel, a lo mejor nos perdemos. ¿Sí me entiendes? No agarra la altivez, no agarra todo eso, ¿me entiendes? Igual que tú estás hablando sobre la música, que las personas quedan encajonadas, quedan cautivas. Bueno, decía que por lo menos el artistaje y todo eso, es una trampa del enemigo, porque primero él te pone como que la semilla de que quiero ser famoso, quiero ser conocido, que todo el mundo me conozca, la plata, lo que veo en los videos, porque todo eso
trabaja en la mente de las personas y te va maquinando, te va haciendo una mente de eso, ¿me entiendes? Entonces cuando llega el momento de que se te permite tener todo, ya ahí viene el encierro total, porque no vas a poder salir a la calle, el enemigo te va a tener cautivo, ¿me entiendes? Entonces te vuelves, primero empiezas con la vanidad, después que hasta que llega y entra un espíritu de depresión. Después de depresión va a venir el espíritu de suicidio, ¿sí me entiendes? Entonces es tremendo porque cuando uno anda en el mundo uno está ciego. Uno anda ciego y como tú dices, son personas que tenían las posibilidades económicas, entonces derrochaban, ¿me entiendes? No tenían un norte claro. Pero Dios permite que uno conozca a esas personas para uno no ser como ellos. Eso es igual, ¿ves? Yo te digo porque yo lo he vivido. Yo he conocido varias iglesias, ¿sí? He estado en varias iglesias, incluso yo estuve en Ecuador 3 años y bueno, y es tremendo porque Dios me permitió pasarme por cada iglesia, no porque yo era rebelde o porque no me dejaba guiar, sino porque yo veía muchas actitudes que no eran espirituales, ¿sí me entiendes? Que no venían parte de Dios. Entonces, yo siempre soy de las personas que cuido a mi familia, porque ese es el ministerio que le entrega el Señor a uno, ¿me entiendes? Entonces, ahorita doy gracias a Dios por la iglesia que estoy, porque porque se lo pedí en oración y él me dio la guianza, ¿me entiendes? Entonces yo no voy a permitir que mi familia crezca en una iglesia donde o sea, su doctrina, o sea, que su doctrina, uno sabe que está mal, ¿sí? Uno sabe que está mal, o sea, no va a haber un crecimiento total. Porque uno va conociendo personas, no tengo tanto tiempo aquí y tal, y entonces se quedan como en un solo sitio, ¿ves? Entonces, es tremendo. Dios permite todo eso para que uno tenga un aprendizaje y más adelante acoplarlo a la situación que te venga, ¿sí? Así es. Sí, exactamente. Son experiencias que Dios nos permite vivir. Okay. Hay muchas personas, muchas áreas y muchos ambientes donde Dios nos permite entrar para nosotros conocer diferentes facetas, en nuestras vidas, porque yo creo que Dios los usa incluso para nuestros propios testimonios. A veces yo predico y cuento tantas cosas, sí, tantas personas con las que Dios me permitió compartir, aún en el mundo. Hay muchas personas que están en el Evangelio y se arrepienten de cosas que vivieron en el mundo. Sí. Más yo digo, yo sé que no hice cosas agradables a Dios, claro, pero tampoco me arrepiento, porque si Dios permitió que lo viviera, es porque Él sabía con qué propósito Él lo iba a usar ahora que Él me está llevando a llevar su mensaje. Entonces, hay lugares donde hay personas que se asemejan tanto a mi testimonio, sí, que a veces he llegado a actividades donde ni siquiera ha hecho falta que yo abra la Biblia para predicar un mensaje, sino es que simplemente con contar 5 minutos de mi testimonio, ya las personas, Dios las toca y pasan a recibir. Entonces allí donde tú ves que hubo algo que Dios permitió para hacer un choque, un impacto. ¿Por qué? Porque todas las cosas que Dios permite en nuestras vidas son para provocar un impacto en las demás personas, porque a veces hay personas que están viviendo situaciones que no hayan con quién desahogarse, no hayan a quién acudir o a quién decirle, oye, me está pasando esto, o no entiendo por qué estoy viviendo esto, pero resulta que chocan con nosotros y se sientan a conversar y se sienten tan identificados, sí, que es donde tú ves, exacto, identificado, perdón, que es donde tú te das cuenta que verdaderamente tú eres un instrumento en las manos de Dios, porque solamente instrumento en las manos de Dios no es yo agarrar y subirme a una tarima y cantar bonito, predicar y hacer todas estas cosas. No, instrumento en las manos de Dios es que todo lo que tú hagas, tu manera de hablar, tu manera de vestir, tu manera de caminar, todas estas cosas reflejen que verdaderamente tú conociste a Dios. Claro, eres un hombre, una mujer de Dios, un hombre de Dios. Exacto. Tú me decías, empezando, antes de comenzar el SEC, me decías que has visto el avance. Claro, sí.
Y tengo dos personas aquí en el set también que me conocen y han visto el avance también, el progreso. Claro. ¿Ve? O sea, no soy yo que testifico de mí, es el Espíritu Santo, el cual da testimonio de lo que Él ha hecho, de lo cual yo estoy agradecida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que de lo más vil y lo menospreciado de este mundo, Dios nos levanta para sentarnos en sillas de honra. Es para nosotros una honra haber sido sacados de ese mundo donde Satanás, que el Señor lo reprende en esta hora, nos tenía esclavizados, nos tenía hundidos. El diablo a mí me tuvo esclavizada por casi 10 años en los vicios, me tuvo esclavizada en el mundo de las calles, la delincuencia, todas estas cosas. Estuve con muchas amistades, pero muchas de esas amistades hoy en día no están en esta tierra. Hoy en día yo pude ver a muchos de esos amigos morir frente a mis ojos. Pude ver muchos que cayeron detrás de las rejas, otros en hospitales, otros gracias a Dios hicieron sus vidas, se fueron, pero fueron pocos. De ese grupo, si hoy estamos 2 o 3 en el Evangelio, es mucho. Le doy la gloria a Dios por una amiga que era mi compañera de discoteca y hoy en día es una gran líder de una iglesia llamada Impacto de Dios, de la Federación de la Fiel PB. Y desde que ella comenzó a caminar con Dios, wow, ella ha dado un vuelco tremendo. Su avance ha sido... Sí, de admirar. Okay. Entonces, bueno, sí, yo viví muchas cosas descarriadas, apartada, viví muchas cosas. El Señor sí me seguía hablando, yo iba mucho a campañas, me invitaba a mi familia a campañas y cosas, pero yo siempre decía todavía no estoy preparada para mañana, o pasaba, ponía la mano, pero por mí. Yeah. El Señor me fue diciendo a través de profetas y cosas, me decía que me estaba llamando con amor, pero que iba a permitir un momento donde me iba a llamar de una manera diferente. La palabra lo dice. Por desobediente. Claro. Porque es que la desobediencia tiene sus consecuencias. Sí. Te cuento. Empieza mi primer llamado. El primer llamado cuando era una adolescente, ¿no? Exacto. Okay. No, ya te estoy hablando ya del ámbito cuando ya estaba descarriada. Okay. Estoy hablando ya de la claudisma. El segundo llamado, se podría decir. Exacto, okay. El segundo llamado. Solo que ya apartada Dios me hizo 3 llamados directos, que wow, fue tremendo. Incluso yo puedo decir que mi primer llamado directo de parte de Dios fue a los 9 años. Yo pude escuchar la voz de Dios 3 días consecutivos, a la 1 de la tarde. Bueno, es para aquellas personas, porque hay personas de Dios que dicen que Dios no habla. Yo no sé si tú lo has escuchado, pero en mis oídos me han llegado. No, que el Señor no habla, el Espíritu no habla. Y es tremendo porque yo digo, Señor, que seas tú revelándote. En Job dice que una de las formas que habla Dios es en visiones nocturnas. Las visiones nocturnas son en sueños, ¿sí? Entonces, mi esposa y yo hemos conocido personas que a veces chocamos con eso, ¿me entiendes? Eso es igual de que nosotros nos debemos orar en la mente. Eso yo lo he escuchado. Como yo te dije, Dios me ha permitido conocer a personas así para que nosotros estemos apercibidos. Porque en este camino, para hacerte claro, hay gente de Dios y gente que dicen ser de Dios, ¿sí? Claro, es como... y es necesario que esté ese pueblo también ahí. Visten como nosotros, ajá, pero no son de nosotros. O sea, dicen ser judíos, mas no tienen identidad de judíos. Porque eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo dijo en la palabra, dice que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Sí. Cuando nosotros vamos al libro de Mateo capítulo 24, verso 1, cuando a los discípulos le preguntaron que cuáles serían las señales antes del fin, lo primerito, y eso me llama mucho la atención a mí, que el Señor Jesucristo les dijo, mira que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque es que en estos últimos tiempos se iban a levantar tantas personas con unos espíritus engañadores, espíritus erróneos, de los cuales nosotros los escogidos tenemos que estar pendientes, porque también dice la Biblia, si aún fuera posible, muchos de los escogidos serían engañados. Hay muchas personas ahorita que están cayendo en este tipo de errores, de confusiones, y esos son tantos espíritus demoníacos que están operando en la vida de muchas personas que conocieron la verdad y hoy en día están caminando detrás de una mentira
que ellos mismos se crearon. Porque yo puedo decirte, y bíblicamente, que Dios sí habla. Dios habla en sueños. Claro que sí, a mí Dios me ha hablado muchas veces en sueños. Sí. Y son cosas que es como decirte, me lo muestra hoy y mañana se cumple. Es así algo que yo digo, es Dios, terrible. Y él mismo te va enseñando, por lo menos. A mí también me habla así en sueños. Y él va formando a uno, ¿me entiendes? Y ya uno sabe cuándo es él. Exacto, Dios nos va educando en esa área, porque es que cuando usted va empezando a compenetrar con el Espíritu Santo y usted empieza a hacer como una amistad con Él, es muy difícil que el enemigo lo engañe. O sea, muy difícil. ¿Por qué? Porque dice, prueba los espíritus para ver si son de Dios o no son de Él. Entonces, cuando usted establece una amistad con Dios, es como que yo establezco una amistad con usted. Yo aprendo a conocerlo a usted. Yo sé cómo usted habla. Yo sé cómo usted camina, cómo usted se mueve. El día que usted o otra persona me venga a mostrar otra versión de usted, si yo verdaderamente lo conozco a usted, claro, yo no voy a creer en aquella persona, sino que voy a creer en la persona que usted me ha mostrado que es. Así mismo es con el Espíritu Santo. También hay personas, exacto, que dicen que Dios no habla. Obviamente, claro, Dios no le anda hablando a todo el mundo por ahí como que tuviera un telefonito todos los días, pues si hay gente así. Café. Ajá. Hay gente así que todos los días, mira, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló, y Dios no ha hablado nada. Eso es algo totalmente delicado. Porque la Biblia dice que hay de aquellos que dicen Jehová habló y Jehová no ha dicho nada. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso. Pero bíblicamente Dios sí habla. Porque si nos vamos al libro de Samuel, capítulo 1, dice que Samuel estaba acostado sí, y él escucha la voz que le dice Samuel. Ahora, yo le pregunto a esa persona, si Dios no habla, ¿quién le habló a Samuel allí? Alguien que me dé esa respuesta y yo la hago aquí pública. Y si alguien me lo puede responder públicamente, entonces yo recibo la respuesta. Pero si Dios no habla, ¿quién le habló a Samuel? Y no le habló una sola vez, le habló 3 veces. Fue cuando Elí entendió, dice la Biblia, entendió que era Jehová que le estaba hablando. Y le dijo, si vuelve a escuchar la voz, dite, heme aquí. Habla Jehová. Aprovecha de una vez porque... y aparte le dice, si te dice algo de mí, no me lo culpes. O sea, dímelo también. Porque es que cuando Dios habla, nosotros tenemos que aprovechar. Sí. Entonces yo recuerdo que yo nunca había leído la historia de Samuel. Y entonces a los 9 años yo... ya Dios, como te digo, ya estaba empezando ese llamado. Yo escucho la voz un lunes, martes y miércoles. El lunes a la 1 de la tarde escucho que dicen Claudismari. Y te digo algo, te confieso un secreto. Hasta ahorita en el Evangelio nadie sabía que yo me llamaba así. Mi nombre para todo el mundo era Claudimara. Que él te conoce desde antes de tu vida. Exacto. Que estuviera en el vientre de tu mamá. La única persona que sabía que yo me llamaba así era mi mamá. Y sin embargo mi mamá ni sabe pronunciar mi nombre como es. O sea, lo pronuncia mal. Mi papá no sabe mi nombre como es. Entonces yo me extrañé porque escucho la voz, o sea, el nombre clarito, Claudismari. Y el segundo día a la misma hora, a la 1 de la tarde, vuelvo a escuchar que dicen Claudismari. Y el tercer día también. Yo me quedé, o sea, sorprendida, pero todavía no entendía. No sabía quién era. No pregunté quién eres, nada. Sino que cuando yo voy avanzando, que me voy empezando a meter en la palabra, me encuentro con la historia de Samuel. Gloria a Dios. Y veo que justamente a Samuel, Dios lo llamó 3 veces. Samuel, Samuel, Samuel. Y wow, yo digo, wow, fue la voz de Dios. Sí. Primero porque era mi nombre exacto. Y Dios conoce nuestro nombre aún desde que nosotros estamos antes de la fundación del mundo, ya Dios nos había puesto nombre, ya nos conocía. El mismo espíritu de nosotros identifica la voz, porque uno puede escuchar voces y cuando, o sea, unas voces que no es Dios, ya uno sabe que no es de Dios, ¿sí? Entonces, el mismo espíritu, el Señor te habla al mismo espíritu y ya tú sabes, tú dices, ¿qué está pasando aquí? Pero ya cuando tú caes, que lees la palabra y el Señor te lo hace saber, con razón, sí, eras tú. Claro. ¿Sí me entiendes? Exactamente. Bueno, entonces el Señor me venía llamando
Y ya cuando estaba apartada empieza el Señor a hablarme. Yo empecé a vivir procesos fuertes. Tuve unos levantamientos tremendos. Empecé a ver la muerte de mis amigos. Empezó Dios a meterme presión de diferentes formas. Me encontraba en peligros. Y siempre veía que Dios metía su mano y me libraba. Yo siempre decía, wow, pero ¿por qué nunca me pasa nada? Le pasa siempre a todos los que están conmigo y a mí no me pasa nada. El primer llamado que Dios me hace cuando estoy apartada de Él, yo voy a una actividad, esa noche yo me iba para una fiesta, eso fue un día sábado. Me iba para una fiesta y antes de irme a la fiesta, recuerdo que el profeta Carlos Rojas, él estaba predicando, eso fue en Barcelona. Y él me llama y él me dice, tú estás en peligro, porque tú sabes que tú tienes problemas. Tú estás haciendo cosas malas, andas con una banda, me dijo, y tú a esa banda la están buscando, y una de las involucradas eres tú. Y Dios te quiere librar en esta noche de algo que quieren hacerte. Yo agarro y le digo, todavía no, porque yo me voy para una fiesta ahorita. Le dije yo al profeta, todavía me le reí en la cara y yo le dije no. Y agarré y me fui a la fiesta esa misma noche. Y esa noche a las 4 de la mañana, estábamos afuera de la fiesta y pasó una camioneta. Y la camioneta agarraron los hombres y sacaron unos armamentos y empezaron a disparar. Le dieron a todos los que estaban conmigo, hermano, y yo pude ver como un cerco que Dios puso, que eso pasaron las balas así. Gloria a Dios. O sea, era como que me tocaban, pero a la vez no me tocaban. Rozaron y no me hicieron nada. Tremendo. Y escuché la voz de Dios que me dijo, te libré. Yo me vine a mi casa, se supo todo eso, más yo me hice la indiferente. El segundo llamado, porque todos fueron en el mismo año. Dios agarra y me dice a través de otra profeta, que ahorita, bueno, le doy la gloria a Dios porque es mi madre espiritual. Ok, le doy la gloria a Dios porque ahorita es mi madre espiritual, ella Lady de May, una mujer muy osada por vida. Ella me da la palabra también de parte de Dios y me dice que Dios me va a mostrar en cama. Tampoco le hice caso. Viendo yo que ya Dios había cumplido una palabra, no le hice caso. Y así pasó. Yo caí enferma en un paludismo. Y mi paludismo fue, yo digo que el más anormal sobre esta tierra. Yo cuando fui al médico me dieron un paludismo que está ovulando. Y es decir, que no es un parásito, sino que él ovula y se multiplica. O sea que tienes varios parásitos. Y tú sales de esto es por un milagro, me dijo el médico. O sea, a ti o te mata el parásito o te mata la fiebre. Hermano, y es una cosa tan tremenda que el paludismo generalmente da una hora. Una hora la gente tiembla y le da la fiebre hasta que se le va. A mí me daba 24 horas la fiebre. O sea, empezaba a las 6 de la tarde de hoy y terminaba a las 6 de la tarde del otro día. Y eso me fue derrumbando tanto que ya en una semana ya yo no podía caminar, sino que quedé yo estática en la cama, totalmente en la cama estática, donde ya no me podía mover ni para acá ni para allá. Y yo empecé a tener una experiencia allí, donde mis piernas yo sentía que estaban dentro como de una fosa, pero en la fosa había candela y mis pies yo sentía que se quemaban. Y yo empezaba a gritar y decía que me sacaran de allí, empezaba a sudar. No tenía fiebre y me sentía que estaba como que estaba convulsionando. Y veía claramente cuando el espíritu de la muerte entraba a mi cuarto y se paraba al lado de mi cama. Y yo lo único que hacía era gritar y yo le decía a mi papá, bueno, mi padrastro, el esposo de mi mamá, le decía que no me dejara, o sea, que no dejara que me fuera, pues. Y le dije que me reconciliara con Dios, que me reconciliara.
Y yo recuerdo que ya empezaron a pasar los meses, 1 mes, 2 meses. Se cumplieron 3 meses. ¿Ya? 3 meses en esa cama donde nadie sabía absolutamente nada de mí. Ahí yo no vi amigos, ahí yo no vi a los que andaban conmigo. Y cuando duraste esos 3 meses, constantemente pasaste por esas situaciones espirituales, Sí. ¿no? Como Eso una era- presión tuviste ahí. Exacto, eso era todos los días. El Señor lo estaba permitiendo, pues. Exacto, lo permitió. Todos los días. Yo lo que hacía era llorar y llorar y llorar y llorar y gritaba, porque es algo de verdad que es una experiencia terrible. Claro, claro. Y yo recuerdo que una tarde no, una mañana, empecé a llorar y a quejarme en el cuarto sola. Ok. Sentía que me estaba muriendo. Y empecé a decirle a Dios, si tú dices que tú me amas, ¿por qué tú permites que yo esté así? Le dije. ¿Por qué tú no me levantas de aquí? Le dije. Ya. Yo no te siento. A ti yo no te siento. Yo creo que tú te olvidaste de mí. Y ese día, yo recuerdo que a mí me bajaron una pantalla en el cuarto. Gloria a Dios. Dios me permitió tener una visión. Baja la pantalla. Y la pantalla hizo como un rebobinador, ¿sabes esos VH? Gloria a Dios. Ayer yo estaba hablando con mi esposa sobre las visiones. Y yo le digo, ves, yo le digo, el Señor me ha dado visiones, pero yo no veo como que en la pantalla, porque ella sí, el Señor le muestra así, que le ponen una pantalla, un televisor. Yo le digo, el Señor me pone son como pensamientos, y cuando ella me habla, ya es la confirmación, ¿me entiendes? Yo, bueno, Señor, va a llegar ese día que usted me va a poner ese televisor ahí en HD. Bueno, baja la pantalla y yo veo, pero clarito, mi hermano, cuando hicieron como que una mano, hizo un rebobinador. Y rebobinó. Y me llevó a la escena donde la hermana Yulei me está dando la palabra. Y escucho otra vez la voz que me dice, estás así por desobediente, porque te estoy llamando. Santo. Y yo lo que hice fue llorar y llorar y llorar. Ya. Y ese día, Sigue fluyendo. en la tarde, a las 3 de la tarde, recuerdo, a las 3 de la tarde, me sentaron, y yo vi que entró un resplandor a la casa. Cuando entra el resplandor a la casa, yo siento que algo me toma. Cuando eso me toma y me arropa, yo empiezo a hablar en lengua y empiezo a danzar en la silla donde me habían sentado. Okay. Y escucho que me dicen, vine para levantarte. Yeah. Porque yo te dije a través de mi sierva que yo te postraba, pero yo te levantaba cuando yo lo decidiera. Okay. Desde ese momento, el Señor me levantó. Y fue tan tremendo que yo me llevaron al médico, y cuando me llevan al médico, ya yo estaba completamente sana. Okay. Como que nunca hubiera tenido nada. Y eso fue una recuperación, mi hermano, rápida. Eso fue algo instantáneo. Dios me sanó de una manera maravillosa. Y es donde yo digo, verdaderamente Dios es nuestro médico por excelencia. Que lo que ya la ciencia o ya los médicos no podían hacer, Dios lo hizo. Ok, después de esa experiencia, ese fue tu segundo llamado. Segundo llamado, apartado. Ajá. Tú entraste a los caminos y después luego te volviste a apartar. Te estoy contando que me aparto a los 15 años. Ya. Ok. Yo llegué al Evangelio a los 26, o sea, 10 años después. Ok. Y el Señor, estando de carrera esos 10 años, Okay. me hizo esos llamados. O sea, fue como mi manera de volver a traerme a los caminos. Okay. Porque yo desde que me aparté, yo más nunca busqué de Dios. Yo no quería nada con Dios. No quería nada con el Evangelio. Ya. O sea, yo me alejé de una manera de Dios como que Él me hubiera hecho algo malo a mí. Pero era mi propia rebeldía. Yo me levanto y me recupero. Y yo digo, yo no dije voy a buscar de Dios. Yo lo que dije es, voy a cambiar. Es decir, me voy a apartar de todas estas cosas malas y voy a empezar a hacer algo productivo.
Claro. Es allí donde yo empiezo a andar con mi amigo Pedro, que creo que es amigo tuyo también. Sí. Pedro Vázquez, el fotógrafo. Y un hombre de Dios también. Sí, exacto. Entonces yo le digo, Pedro, tengo un proyecto de música y yo quiero que trabajes conmigo. Conocimos a un señor que él es promotor, es manager, el señor Hernán Salazar. Okay. Él lo conocimos en una emisora de radio donde yo trabajé. Y él me dijo que quería escuchar mi proyecto en YouTube. Usted busca Claudimar Jiménez y allá aparecen cantidades de videos que yo hice allí con ellos. Entonces el promotor, él escuchó y yo le digo, Pedro, el promotor escuchó y quiere trabajar con nosotros. El señor Hernán Salazar nos dijo para hacer un contrato para trabajar con él. Yeah. Él empieza a organizar una gira nacional De medios. de medios. Estoy hablando del año 2020, Okay. que fue el año que empezó el coronavirus, ¿cierto? Sí. Ese año él cuadra la primera gira de medios, él la organiza para la ciudad de Valle de la Pascua. Y un día antes de nosotros irnos a Valle de la Pascua, se mete el coronavirus, se trancó esa puerta. Yeah. Donde ya por lo menos yo me estaba dando a conocer con ese proyecto de música. Ya mucha gente ya estaba, muchos jóvenes estaban emocionados con esto. Yeah. Y entonces, ay Dios mío, yo me frustré totalmente. Me frustré porque yo dije que ahora quiero hacer algo bueno y se me daña todo. Okay. El coronavirus, recordamos que el señor Hernán nos dice, no, eso solamente va a ser un mes. Es un mes nada más que... el otro mes íbamos en abril, si no me equivoco, que fue cuando se metió la pandemia. Vamos ahí en mayo. Yo le digo, bueno, Pedro, vamos a esperar. Y en mayo, entonces vamos. Llegó mayo, hermano, y nada. Todavía la pandemia. Absolutamente nada. Y Pedro me llamaba, ¿qué vamos a hacer? Y yo, Estábamos "Mira". como Noé, en cuarentena Oye, dentro de la barca. Exacto. Pero frustrado. Entonces, llegó junio, nada. Julio, agosto. Y llega el mes de mi cumpleaños, que es septiembre. Yo cumplo años el 13 de septiembre. Y el 12 de septiembre, en la noche, yo voy a mi última campaña. Y en esa campaña, recuerdo que estaba predicando Gabriela Arriaza. Y Gabriela Arriaza me ve y me dice, tú eres descarriada. Es el Espíritu a través de ella. Tú eres descarriada. Y tú desde niña, Dios te está haciendo un llamado a ti como evangelista y profeta. Y tú le estás huyendo. Ahora tienes en mente un proyecto de música que Dios no te ha dado, porque Dios no te llamó para eso. Aunque tú estás viendo que estás fluyendo con eso, eso no es lo que Dios quiere para ti. Por eso Dios te trancó todas las puertas, me dijo. Porque ya el diablo te tenía un plan preparado. Una maqueta. Exacto, ya él tenía su diseño, una propuesta donde él te iba a dar una fama, porque te iba a dar, sí te la iba a dar, me iba a dar una fama grande a través de ese proyecto, pero Dios no lo permitió, porque eso iba a hacer que te perdieras y que el propósito no se cumpliera. Ahora yo, Jehová, me dice, yo Jehová que te he llamado como predicadora de mi palabra, yo te doy un año. Santo. Te doy un año. Si tú desde esta noche me abres la puerta de tu corazón, en un año yo empiezo a cumplir contigo el ministerio. Te estaba mostrando un contrato. Exacto, el ministerio para el cual yo te he Gloria a llamado. Dios, santo. Y la fama que tú no has conseguido en este mundo, en un año tú la empiezas a tener. Santo. Hermano, eso a mí como que me... Es tremendo porque, es tremendo porque el Señor te habla como uno habla realmente con una persona, ¿sí? Él te está hablando, o sea, sabemos que la fama es mala, ¿sí? Pero Él te lo está hablando de una forma que tú puedas entender. El Señor es real, señores. El Señor es real. Así es. Ajá, seguimos, entonces. Sí, es totalmente real. Bueno, yo agarro y me voy de la campaña. Yo no acepté a Cristo. Le dije, no, me voy de la campaña. Pero al otro día yo cumplí años, el 13. Y el 13 de septiembre, en mi cumpleaños, yo le digo a mi mamá,
yo no voy a hacer fiesta mundana. Le dije, quiero que agarre e invite a todos los de tu iglesia. Y ella me queda viendo así. Sí, sí, le digo yo, invita a todos los de la iglesia. De una vez. Todo. Y si hay otro, invita a todos esos evangélicos, tráetelo. Eso fue como que yo me desperté con un chip nuevo en la cabeza. Y entonces, bueno, llegaron todos los hermanos y eso. La fiesta empezó a las 5 de la tarde. Y todos mis amigos estaban esperando la rumba. Y yo los agarré y les dije una mentira. Yo les dije, no, lo que pasa es que yo voy a ir a la rumba con ustedes más tarde. Pero primero yo, porque mi mamá quiso hacer un compartir con la gente de la iglesia. Yo todavía, usted sabe, ¿no? Claro, uno no está entendido en ese tiempo. Exacto. Entiendo. Todavía uno como que con la vergüenza de decir que quiere ser cristiano. Pues. Claro. Bueno, yo agarro y les digo así. Y en verdad tenía el plan de irme en la noche a la fiesta. Con ellos. Ya yo había cuadrado todo y eso. Bueno, como a las 7 de la noche más o menos que van a picar, van a cantar cumpleaños, yo agarro y, dice el pastor, dice, vamos a hacer una oración por la hija de nuestra hermana, por la Ismael. La negra, me decían ellos a mí, la negra, para que Dios siga tratando con ella. Dios le dio una palabra a ella anoche y esto. Okay. Y cuando ellos van a orar, yo digo, yo me quiero reconciliar. Yo creo que usted me reconcilia. Todo el mundo se quedó así como que eso es mentira. Eso es mentira, eso es porque está cumpliendo años y le para quedar bien delante de nosotros. Exactamente. Sí. Bueno, hermano, me reconcilio. Con decirle a usted que ni mi mamá, que era la que había pagado el precio todos esos años, ella tampoco creía eso. Bueno, me reconcilio con Dios y me llaman después para la fiesta, me fueron a buscar. Y yo le digo, no puedo, me enfermé. Te reconciliaste, pero sigo mintiendo. Gloria a Dios. No puedo, me enfermé. Hermano, y así lo tuve, como por un mes. Porque no haya como decirle que me había metido al evangelio. Pues. Es que uno siempre piensa en la burla, que oye, estaba descarriada y ahora eres cristiana. Sí. ¿Usted me entiende? Es que dice que solamente los valientes son los que arrebatarán el reino de los cielos. Sí, Sí, los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos. El domingo cerraba una actividad con mi amiga Hilary González y nosotras predicábamos a dúo esta palabra que dice: Dios no es como los hombres. Usted cae y los hombres lo van a señalar rápido. El hombre nunca va a perdonar un error que usted haya cometido. Pero como Dios siempre es diferente, dice la Biblia que aunque el justo cayere 7 veces de allí Jehová nos va a levantar. ¿Por qué? Porque es que Dios no nos hizo a nosotros para estar en el suelo, Dios nos hizo para estar en las alturas. Y vimos esta historia muy bonita y la reflejamos nosotras dos en la historia de la mujer que encontraron en el acto de adulterio. Nos gustó muchísimo porque dice que la mujer la llevaron para que el Señor la apedreara, la traía por un pecado. Pero el Señor, que era tan diferente a estos personajes que decían conocer a Dios y no conocían a nadie, el Señor lo único que dijo: si alguno está libre de pecado, tire la primera piedra. Claro. Y dice que ellos, acusados por su misma conciencia, no fue el Señor que los acusó ni siquiera, sino fue la conciencia de ellos, de lo que ellos habían cometido. Porque muchos de ellos habían estado con esa mujer. Ellos querían matarla a ella, descubrir el pecado de ella, avergonzarla a ella, pero no se avergonzaban ellos de lo que ellos habían cometido. Entonces, la cosa no está en pecar, sino en que nosotros tengamos vergüenza. Porque si usted tiene respeto por Dios, usted se va a avergonzar. Quizás no lo va a hacer en el momento, quizás no mañana, no pasado, pero va a llegar el momento donde usted va a reconocer delante de Dios que usted se equivocó. Te vas a sentir mal. Se va a sentir mal. Y un mal de que lo sientes en el corazón. Exacto, porque vas a estar redarguido. Porque tu espíritu, el Espíritu Santo que mora en ti, se va a cumplir. Claro. Y aunque usted esté predicando, que usted esté cantando, aunque usted vea que Dios lo está usando,
usted dentro de usted va a sentir que falta algo. Lo que falta allí es reconocer delante de Dios que hizo lo malo. Y reconciliar. Exacto. Ahora, muchas personas están esperando el reconocer para buscar la silla. De una vez vamos para la silla a morirte allí. Mas Dios no es así. Claro. Dios no te está esperando que tú vayas y le digas, Señor, yo pequé hoy me equivoqué, hoy fallé de esta manera, sea grave o no sea grave. Dios no está esperando que tú vayas allá para, mira, vamos a buscarte la silla para que te sientes ya. Claro. No, simplemente para que renueves el pacto que Él ha hecho contigo. Él dice que Él perdona y Él olvida, Él borra tus rebeliones, Sí. las tiró al fondo del mar, solamente te dice, oye, sacúdete, sigue adelante, Sigue. vete y no lo hagas. Así mismo es. Sin embargo, hay personas que lo hacen. Así. Uno le dice pecar deliberadamente, mas yo también creo en la debilidad. Así mismo Hay es. personas que pecan por debilidad y no porque quieren. Pero cuando hay una debilidad, también tenemos una palabra poderosa que dice que aún en nuestra debilidad se va a perfeccionar el poder de Dios. Así mismo es. Y ahora, cuando comenzaste en los caminos, ¿cuál fue la diferencia? O sea, es una diferencia notable, sí, pero espiritualmente el Señor cada día nos sorprende. ¿Cuál fue la sorpresa más marcada que el Señor te hizo sentir, te hizo ver, que tú dijiste, wow, Señor, es maravilloso? Yo creo que después del primer año, cuando vi que Dios cumplió verdaderamente lo que Él había dicho, porque a mí nunca se me olvidó esa palabra. Yo empiezo a caminar con el Señor y ya en un mes ya yo había cambiado ya mi vestidura, ya había, bueno, o sea, Dios había hecho el cambio externo. Y tu ministerio fue fluyendo y fluyendo. Todavía no, todavía yo allí no pensaba que iba a salir a predicar. Pero si Dios me empieza a meter en un proceso terrible a partir de los 2 meses. Yo tenía 2 meses en el Evangelio y yo decía, no, esto nada más me pasa a mí y al Pato Lucas también, porque imagínate, llega un nuevo creyente y tú ves siempre los nuevos creyentes que están relajados, ¿verdad? O sea, todo es poco a poco. Más Dios conmigo como que Él aceleró todo. Entonces me metió en unos procesos como que yo tuviera años, ¿me entiendes? Buscándolo. Pero también yo le doy gracias a Dios porque allí me permitió conocer a la muchacha que me está acompañando aquí en el set, Hilary González, que Dios la bendiga también, amén. Yo la conozco a ella ya estaba fluyendo en el ministerio de ella, evangelista. Ella estaba ya de lleno ahí. Sí, está ya. la amiga también, ella Sí. va a estar en el canal. Está ahí con, tú sabes. Está nerviosa. Está nerviosa con los nervios, pero gloria a Dios. Sí, Ajá. bueno, yo le doy gracias a Dios por ella porque ella no es porque esté aquí, pero ella es mi mejor amiga, Ya. aparte que mi hermana en Cristo, mi compañera de guerra de milicia. Una muchacha usada por Dios, ella es menor que yo, pero es muy usada por Dios, la admiro y la respeto por eso. Okay. En ese momento que yo empiezo mi proceso, yo la conozco a ella, o sea, fue algo Tan de Dios. tan de Dios, porque es que ella no es de aquí, ella es de Ciudad Bolívar. Okay. No nos conocíamos, simplemente fue que ella me envió una solicitud de Facebook y yo, mira, soy la persona más odiosa para aceptar a alguien en el Facebook que yo no conozco, la sé. Ella creo que me escribió algo así y yo, desde el primer momento que yo la traté, es como que yo lo he conocido toda la vida. Yo soy de las personas, mi esposa me dice, usted no poca gente ahí que ni siquiera conoce. Y yo, no, lo que pasa es que el Señor va a hacer algo con esas personas. Yo lo que voy a soltar es palabras para todo el mundo. Claro. Bueno, yo empiezo a contarle a ella lo que estoy viviendo. Ya. Y yo tenía una inmadurez en ese momento tan tremendo que yo lo que pensé fue, ay, me voy a apartar de aquí porque ¿Qué está si pasando? vengo para acá para pasar a peor de lo que ya estaba, entonces pues me quedo como estaba. Mas ella empezó a preocuparse tanto por mí, como que yo le hubiera dolido en el alma. Yo la veía fluir, yo la veía predicar, yo me gozaba mucho. Y yo decía, wow, yo quiero ser como ella algún día.
Gloria a Dios, que el Señor te puso una inspiración. Sí, ella me inspiró. El Señor te mostró, te dijo, ver lo que estoy haciendo con ella. Y esto es lo que voy a hacer contigo. Exacto, Sí. entonces yo la veía a ella me dice la leona. Gloria a Dios. Y entonces, bueno, ella es mi leoncita también, pues entonces, yo la veía a ella, wow, en video y cosas, oye, ruge, vale. La muchacha tiene, decía yo, y yo, oye, ¿será que yo llegaré algún día a ser así? Y ella todos los días, me acuerdo yo que yo creo que llegaba de una actividad, no se lo he preguntado todavía, pero yo me imagino que era así. Yo llegaba de una actividad y de una vez era escribirme, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? O sea, el apoyo que yo no tenía de las personas que me estaban rodeando, lo tuve de ella. Ya. Y ella oraba por mí, y todos los días, todo un año completo, ella estuvo allí dándome palabras, todos los días, de lunes a lunes, todos los días, no se cansó. O sea, fue el instrumento que Dios usó para mantenerme de pie allí, y Dios me sostuvo. Y bueno, llega y se cumple el año. Se cumple el año, hermano, estaba en el momento de presión más grande. O sea, ya estaba como que, o sea, que tú vas, esto es como que lo que te va haciendo presión, ya yo estaba en este tope. Ya. Así. Donde ya yo le decía a Dios y le decía a ella, no puedo más. O sea, ya estoy que suelto todo, ya tengo un año aquí caminando, pero... Es necesario para el Señor Jesucristo. Está en los olivos. Sabes que cuando Él está en la oración, creo que fue cuando ya De Getsemaní. ajá, eso. Sabes que los olivos era un sembradío donde sacaban El aceite. el aceite y ahí donde lo procesan. Bueno, el Señor ahí fue procesado. Es parecido a lo que está pasando tú. ¿Me entiendes? El Señor permite que las situaciones te aprieten porque va a sacar lo mejor de ti. Exacto, y va a sacar una esencia diferente. Bueno, yo le decía a ella, ya no puedo más, ya voy a soltar todo. Y ella, no suelte, avanza, tú eres una guerrera, pelea, ya va a salir de esto, te falta poco, aguanta un poquito más. Y pasó mi primer cumpleaños, se cumplió mi primer año en el Evangelio también. Y hermano, mi cumpleaños, a pesar de que fue mi mejor cumpleaños de toda la vida, yo, después de que yo despedí a todo el mundo, yo me solté, fue a llorar. Y yo, Señor, pero es que tú me dijiste que era un año. Y en un año atrás, le dije, el 12 de septiembre del año pasado, tú me diste una palabra. Y hoy se está cumpliendo un año y un día, le dije. Y no veo. Y no veo. Le digo, oye, yo no sé si eso movió a Dios. Todavía pasó esa semana. Claro. Y el 26 de septiembre, una semana y media más, el 26 de septiembre a mí me llaman. Ya. A la 1 de la tarde estaba yo dormida, un viernes. Me llaman de Ciudad Guayana, un varón. Yo no lo conozco, no sé ni cómo tenía mi número. Y yo contesté, aló, medio dormida. Aló, ¿quién es? Me dicen, hablo con la hermana Claudis Mari. Otra cosa que me sorprende. Porque No te revuelva mi carne ni sangre. exacto, vuelvo y te repito, nadie sabía mi nombre. Claro. Porque yo cuidaba mucho mi nombre por la vida que yo traía. Traía una vida donde yo estaba muy emproblemada. Y yo decía, bueno, me buscarán por este nombre, pero por el original no me van a conseguir nunca. ¿Verdad? Pero ya Dios me va a Te conseguir. libertó de eso. Exacto. Ahorita sí, ahorita todo el mundo lo sabe. Entonces, él me dice, hablo con la hermana Claudis Marillo. Que me parece así como que, ¿quién es? Y yo, ¿quién es? Y entonces me dice, te estoy llamando de parte del Espíritu Santo. Santo. Recuerdo que me dijo el nombre, pero me dijo que me lo ahorrara. Nunca lo revelara. Me dijo, te llamo de la ciudad de San Félix y vengo a darte una palabra de parte de Dios. Esta noche a ti te van a invitar a un lugar. Me dijo, te van a invitar a una vigilia. Y en esa vigilia vas a predicar. Y allí Dios te va a abrir una agenda. Que Dios te dice que lo que Él te habló un año atrás, lo empieza a cumplir a partir de hoy. Y se te va a hacer fuerte, pero Dios no va a permitir que te vengas abajo. Hermano, yo en el momento que él me dice, va a predicar, yo me quedé así como que predica. O
si yo nunca he predicado, yo, está loco, digo. Y yo, bueno, amén. Okay, lo recibo. Recibo esa palabra, como hiciera. Y entonces, colgando el varón, hermano, eso fue como a la 1 de la tarde. A las 2:30 de la tarde más o menos, me llamó un evangelista amigo. Y no estás viendo que esa es una hora, o sea, una hora que el Señor siempre te habla. Sí. ¿Ves? La 1 de la tarde. Sí, a la 1 de la tarde. Hay un misterio ahí y bueno, es como una hora de conexión con tu persona con el Espíritu Santo. Oye, sí, no lo había entendido. Sí, bueno. Oye, tengo una revelación fuerte allá. Sí, hay un misterio. Hay un misterio, ¿verdad? Claro. No me había puesto a reparar eso. Como a las 2:30 más o menos me llama un predicador, muy amigo, y él me dice, oye ministra, a ver si quería respaldar más toda una vigilia que voy a predicar yo y unos hermanos. Yo, bueno, está bien. Me embulló yo y me para la vigilia con unas amistades, vámonos a casa de vigilia. Hermano, llego a la vigilia y predica el varón el primer culto. Yeah. Después pasan a un pastor, un muchacho joven, después otro hermano, y me ha llegado el varón y me dice en la parte de atrás, me dice, ministra, prepara tu mensaje. Y yo me lo quedo viendo. Yo me acordé de la palabra de temprano, pero yo me estaba haciendo la desentendida. ¿Qué digo? Y yo le digo, un mensaje, ¿qué mensaje? Y me dice, no, porque tú vas a predicar, vas a predicar, y eso es el cierre, me dice, de la vigilia. Es decir, que están esperando más, hermano, y eso estaba full de... Yo, ¿qué? No, tú estás loco, le digo yo. Es que el no. Señor hace como Él quiera. Este es para mi esposa. El Señor hace como Él quiera. Yo, no, tú estás loco. No, ¿quién te dijo a ti? Yo nunca he predicado así, no, ¿qué te pasa? Bueno, yo no sé, a mí Dios me puso el sentir y tú vas a predicar. Listo, hermano, y agarra y me pones a predicar. Yo no sé ni qué hablé yo allí. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Dios bendiga. Hermano, yo lo que recuerdo es que yo pasé fue cantando y prediqué en Isaías. En Isaías prediqué. Yo no sé ni qué yo hablé allí, hermano, no sé qué prediqué. Yo creo que eso fue un trabalengua que yo solté allí. Ni yo sabía de qué estaba hablando. Solamente yo sé que cuando yo me volteo así veo que esa iglesia está volcada. Santo. O sea, la gente en el piso, otros danzando, otros hablando. Es tremendo, porque yo siempre cada vez que doy una palabra, siempre que doy una palabra, así que el pastor me dice, yo después que doy la palabra le pregunto a mi esposa, ¿se entendió? Porque uno sabe que por dentro uno está así como que... Como nervioso. Sí, y es lo natural del hombre, ¿sí me entiendes? Exacto. Y yo, no, sí, se entendió. Gloria a Dios. No, es muy fuerte, sí. Los nervios son tremendos. Sí, porque es tremendo. O sea, somos ministros de Dios y estas cosas no son juegos, ¿me entiendes? Y es una... El Señor te delega, ¿me entiendes? Y es algo que te entrega en tus manos, que es muy delicado. Es muy delicado montarse en un púlpito y montarte por tus emociones, ¿sí? Porque, yo quiero que me vean, que yo soy el predicador tal, ¿me entiendes? Eso es muy tremendo, ¿me entiendes? Cuando quieres mostrar tu gloria y no la gloria de Dios. Eso. Así es. Pero algo que yo he aprendido en este camino es que mientras más grande Dios nos hace, más pequeños seamos. Eso. Bueno, mi hermano querido, iba por que la iglesia Se volcó. Bueno, hermano, a mí no me dijeron nada esa noche, solamente veo que el predicador se me acerca y me queda viendo así, y me dice, wow, Dios tú sos. Y yo me lo quedo viendo y yo, ¿qué? Esto no soy bueno. Amén. Le digo, yo me voy, hermano, fui nerviosa. Yo iba con el corazón a millón. Al otro día me empezaron a llamar. Empezaron a llamar. Y por un video que grabaron allí, se corrió por el Facebook, se empezó a correr que yo estaba predicando. Y me empezaron a llamar, hermana, para que nos prediquen actividades jóvenes, hermana, para que nos prediquen una campaña, hermana, para que nos prediquen en el culto, hermano, eso fue una agenda de 3 meses que Dios me metió desde ese día hasta diciembre sin parar. Yo cerré
Ese año 2021 cerré actividades, fue el 20 de diciembre. Ya. Fue que yo cerré mi última actividad. Y cuando voy a cerrar ya las actividades, el Señor me mandó una palabra y me dice, voy a acelerar las cosas contigo. Y este año te voy a ensanchar, me dice. Crecimiento total. Sí, exacto, me dice, este año te voy a ensanchar. Y voy a permitir algo en ti que no he permitido en muchos predicadores de la zona. Esto a mí me ha causado bastante revuelo por aquí. Sí, porque se van a levantar también. Exacto, muchas personas que... Celo ministerial. Sí. Por mi pasado hay muchas personas que han hablado y cosas así, pues, pero yo he aprendido a avanzar en medio de eso. Mas no tengo nada en contra de ellos. Solamente nos queda orar por Amén. Oro por ellos y más bien le digo a Dios que me permita enlazar con ellos y que ellos puedan darse la oportunidad de conocer quién soy yo. Porque hay personas que te odian sin conocerte. O sea, te odian por lo que otro les contó de ti, Sí. pero no se han dado la oportunidad de conocerte a ti personalmente. Entonces hay muchas personas que en este camino me han odiado por cosas que otros les han dicho, pero ellos no se han tomado la preocupación de, aunque sea decirme hola, para ver si yo soy o no soy así. Bueno, Dios me dice, me da esa palabra de que me va a ensanchar, hermano, y empezó una gloria a partir de ese mes de enero del 2022, este fue este año pasado. Okay. Empezó una gloria tremenda desde enero. Ya llegó un momento donde mi amiga Hilary y yo, o sea, nos separamos. O sea, no pasó nada malo entre nosotras, sino que ella empezó a fluir su ministerio y yo empecé a fluir el mío. Y a nosotras nos dolió, o sea, porque no sabíamos absolutamente nada la una de la otra. Ella pensaba que ya yo no quería ser su amiga y yo pensaba lo mismo. Ya el Señor la usa, Sí, ya está sí. listo, ya está por allá grande. Exacto. Yo, no, ya esa debe ser sus mejores amigas. Y así, pues. Y empecé. Tremendo. Yo soy muy celosa con ella. Demasiado. Entonces, bueno, nos alejamos mucho tiempo. Nada más nos veíamos, éramos como decirte por el Facebook. Yo veía los flyers de ella, ella veía los míos, ella se alegraba por mí, yo me alegraba por ella, más nada. Sí, No. Pero nunca nos decíamos ni fluye, por lo menos, nada, absolutamente nada. Pero había algo especial, que era que ella estaba pasando cosas, procesos, y Dios me ponía a mí a orar por ella, sin yo hablar con ella. Y ella le pasaba lo mismo conmigo. Ahí es donde yo digo que dicen, muchos por ahí dicen que amigos no hay. Pero yo digo que en Dios siempre hay una amistad con propósito. Claro. Tenemos dos historias. Tenemos la historia de David con Natán y tenemos la historia de los 4 personajes que ayudaron al paralítico. Hicieron un acto de amistad. Entonces, bueno, nosotros también tenemos que darle gracias a Dios por las personas que Dios ha puesto. Bueno, mi hermano, y entonces empiezo a fluir en el área ministerial. Okay. Dios me empieza a prosperar Ya. y empieza a llevarme a una gloria para la cual yo digo que yo no estaba preparada en ese momento. Empieza a llevarme una gloria para donde yo digo que no estaba preparada. Ya. Dios empezó a usar un nivel de ciencia tremendo y las campañas se empezaron a llenar. A llenar más. Conseguí un grupo de personas que ellos tuvieron como cierta idolatría hacia mí. Tenían carros, tenían equipos, micrófonos inalámbricos, o sea, tenían todo el equipo de campaña completo. Y ellos me dijeron, queremos trabajar para ti. Y empezaron a andar conmigo. Ya la palabra de que Dios me iba a ensanchar, ya estaba. Pero mientras tanto, Dios empezó a usarme. En esos meses, yo lo que tenía predicando apenas era como 4 meses. Entonces, todo el mundo empezó, oye, pero la Odimar está predicando, y yo la estoy usando, terrible. Bueno, yo me empecé
a ensalzar. Ya empecé a caminar con un poquito de La aire. altivez iba asomándose. Exacto. Ya yo no quería ir a pie, sino que quería andar en el carro. Como que te digo. Si el micrófono era chimbo, no, yo tengo mi micrófono inalámbrico, yo tengo mi equipo de campaña, tengo mi corneta, tengo esto, tengo aquello, que no era mío, sino que me lo estaban facilitando. Dios empezó a vestirme. Porque una de las cosas también que pasó conmigo fue que Dios me dijo a mí, te quiero a tiempo completo y te trancó todas las puertas de trabajo secular. Me dijo, porque quiero que me trabajes a mí, dependa de mí. Dios me empezó a vestir, me empezó a calzar, me empezó a dar ropa buena, zapatos buenos, en ese tiempo, en esa temporada. Y mi mamá me decía que ella me veía diferente y que ella le daba miedo lo que estaba pasando conmigo porque yo estaba subiendo y mi ego estaba subiendo también. Entonces, me llaman para Nueva Esparta. Esa fue mi primera salida nacional. Cuando yo salgo a predicar a Nueva Esparta, hermano, aquí en Puerto La Cruz, eso fue una bomba. Porque lo que tenía era 5 meses en el ministerio y ya Dios me había abierto puertas a nivel nacional. Me imagino que los de tu misma congregación, me imagino que hubo un celo también de... Eso es una historia súper. Bueno, eso lo dejamos para... Sí, porque yo entiendo, porque siempre va a haber personas así, o el enemigo le mete esos pensamientos, ¿me entiendes? Siempre va a haber un Saúl. Y tus pastores, ¿qué decían de tu crecimiento como tal? Bueno, en esto ya sido un poco mezquinosa para contar, porque justamente en esa área fue mi proceso. Mi proceso fue que yo, en la iglesia donde me formé, no tuve el apoyo. Eso suele pasar. Exacto. Más me quiero ahorrar. Claro, está bien. Ajá, vamos. Exacto. Bueno, ya transitando ya en el área de que ya voy a Nueva Esparta, aquí se levantaron muchas personas, muchas personas conocidas ya. Me empezaron a criticar por eso, pues, de que, o sea, cómo era posible que yo estuviera predicando para otro lado ya, cuando muchas personas aquí todavía no lo habían hecho. Y yo en verdad no le presté atención a eso. Pero estando en Margarita, yo recuerdo que el primer día Dios empezó a usarme mucho. Y el último día, una hermana ya, una evangelista, ella me dio la palabra. Y ella me dijo que al llegar a Puerto La Cruz, yo iba a empezar un proceso ministerial y que iba a ser muy fuerte, porque detrás de ese proceso iba a venir el ensanchamiento que Dios había dicho. Se le estaba permitiendo todo eso para limpiarte ya de, como lo que estábamos hablando de la música, ¿sí? Exacto. Que el Señor te da todo y después agarra uno la altivez y todo eso. El Señor te lo presentó de esa manera en sus caminos para limpiarte, ¿me entiendes? Para limpiarte por completo de eso. Bueno, mi hermano, entonces, Dios me dijo a través de ella, te voy a quitar todo, porque aquí en este proceso vas a aprender a conocerme. Hermano, es fácil. O sea, yo llegué, me vine un domingo y el lunes llegando aquí, eso fue un levantamiento terrible, donde a mí toda la agenda se me trancó, donde yo dependía de esa agenda. Mi casa, usted abría la nevera y eso era hielo, hermano, y eso fue por meses. No tenía comida. Dios me quitó la ropa, mi ropa se empezó como que le hubiera caído una plaga, una hormiga. A deteriorar y todo eso. Deterioraron toda la ropa que yo tenía, ropa nueva, eso eran unos huecos, hermano. Y yo decía, Dios mío, pero qué miseria, ¿en qué miseria tú me metiste? Si tú grabaras la sandalia que tengo puesta. Esa la vamos a omitir. Ese es un testimonio. Gloria a Dios, Señor. Tenía zapatos buenos, sandalias buenas. Y Dios me dio una orden con estas sandalias. Y me dijo, hasta que yo no te dé la orden, tú predicas con ellas. Gloria a Dios. Porque mientras las tengas puestas, te vas a acordar de dónde te saqué. De dónde te levanté. Gracias, Espíritu. Porque cuando te estaba dando zapatos buenos, empezaste a caminar en el aire.
San. Ahora, con estas te van a criticar. Mucha gente va a decir, wow, pero tiene una tremenda pinta y ve las sandalias. Y tú vas a contar y vas a hablar de la humildad hasta el momento en que yo te diga, hermano, y me ha tocado predicar, hermano, en lugares donde yo le he dicho a la gente, véame a la cara. Véame a la cara, porque yo recuerdo que yo le contaba a Hilary que fui a predicar un aniversario, y el aniversario era de pura gente pesada, una iglesia Claro. muy caché, y yo me voy con las sandalias. ¿Y esta quién es? Una tremenda pinta. Ya. Y las sandalias, y yo, cuando yo me senté de última por allá, ay, cuando dice, vamos a pasar a la predicadora, lo primero que la gente iba viendo era las sandalias. Ellos no estaban viendo de aquí para arriba, que está viendo, ellos estaban viendo era lo que tenían los pies. Y cuando llego al altar estaban viendo, hermano. Yo le digo, hermano, véame la cara, por favor. Véame la cara, ya yo le voy a contar ya porque yo vengo con porque él. el Señor hace que las personas, ¿me entiendes? Para que te recuerden, ¿me entiendes? Exacto, entonces, bueno, por muchos lugares a mí me conocen por el testimonio también de la sandalia. Entonces, sí, mucha gente se ríe. Hermano, y esta noche recuerdo que me menospreciaron allí. Ajá. Me menospreciaron y Dios me usó tremendamente, hermano. Desde la primera noche hasta la última, Dios me usó terriblemente. Y las personas verdaderamente, ellos se dieron cuenta que esto no es por apariencia, Sí. sino que es por lo que verdaderamente tú portas de parte de Dios. Sí, así mismo es. Entonces, bueno, mano, perdí todo. Y empecé de cero. Empecé en una casa bastante humilde. Ajá. Ahí estoy, comenzando de cero. Gloria a Dios. Y mi proceso ministerial duró unos meses, y orándole a Dios, Él me dijo, escuché su voz cuando me dijo, te quité todo, porque cuando te levanté, lo primero que te dije fue que no te olvidaras de donde yo te había sacado, hermano. Y cuando empecé a darte, empezaste a olvidarte de mí. Ahora yo te voy a enseñar a valorar todo lo que yo te estoy entregando. Y a cada nivel que tú vayas subiendo, tú vas a tener el temor de que primeramente la gloria es mía y no es tuya. Porque tú eres solamente un instrumento. Hermano, yo empecé esa noche, empecé a llorar. Dios me dijo, voy a abrirte puertas nuevamente. Y te vas a quedar asombrada, porque mucha gente va a decir, ¿de dónde salió esta muchacha? Sino, o sea, ¿de dónde salió ella? Hermano, y me gusta contar este testimonio. Yo sentí en ese tiempo que el Espíritu Santo se había alejado. Sí, y creo que no sé a cuántos predicadores les pasa, que cuando tú sientes que el Espíritu Santo se fue, tú te frustras. Te frustras porque tú dices, wow, ¿será que, o sea, sigo o no sigo? Claro. O sea, ¿tengo valor todavía o no tengo valor? Y allí Dios me enseñó, mi hermano, a orar con la frente pegada al piso. Que yo oraba y me dolían las rodillas. Entonces yo agarraba y me metía una almohada bajo las rodillas para sentirme cómoda. Agarraba y oraba muy cómoda. Pero ahí Dios me enseñó a pegar la frente del piso, a humillarme. Y pasaba noches enteras llorando a Dios allí y diciéndole a Dios que me permitiera otra vez comenzar de cero. Y le decía, vuelve, Espíritu Santo, vuelve, que me hace falta. Hay gente que siente que el Espíritu es cualquier cosa. O sea, él se va y se fue. Sí. Pero... Y sin pensar que es lo que guarda el silencio, pero él está ahí, ¿me entiendes? Exacto. Él estaba en silencio. Claro. Y Dios me estaba enseñando a sentirlo en el silencio. Porque yo era el tipo de persona que yo pensaba que Dios solamente se movía en que yo me subiera a una tarima y me pegara 4 gritos. Eso. Recibe por acá, y todo esto. Pero también he aprendido que usted puede subirse y con una palabra suave que usted suelte, el Señor puede hacer muchas cosas, aún mayores, Claro. de cuando usted está esgargantándose, porque es que
Hay gente que se garganta para que los vean a ellos, que vienen de Dios, ay, que Dios me usa. Lo que pasa es que también ellos, bueno, lo que yo he visto y lo que yo pienso es que también usan esa manera de predicar para mover emociones, ¿sí? Empiezan a trabajar con las emociones de las personas. Exacto. Y mira, yo estaba en lugares donde se nota o sea, donde el Señor me permite ver la actuación de esa persona, ¿sí? Que ya no está predicando por llevar mensajes, sino que ya lo está haciendo para que, ¿me entiendes? Para que la gente dé un gloria a Dios, un aleluya, ¿sí me entiendes? Exacto. Y Dios permite eso, pues, por eso yo te digo, doy gracias a Dios que me pasó por varias iglesias para aprender de todo un poco, ¿me entiendes? Para educar. Para educarme y bueno, es tremendo. Ajá, Exacto. Sí, porque nosotros como ministros, nosotros vamos a cometer muchos errores cuando estamos comenzando en el ministerio y todo eso. Sí, es así. Pero es necesario que Dios nos eduque y que nosotros nos dejemos educar también. Entonces, bueno, yo le doy gracias a Dios porque Dios me ha educado bastante a la manera de hablar, porque yo hablaba bueno. Entonces, el Señor, estaba en silencio. Y un día a las 3 de la mañana, yo entro en un trance. Entro en una transición. Un éxtasis. Un éxtasis. Y yo me veo que voy saliendo de un lugar que parecía como una cárcel. Y cuando yo voy saliendo, yo me veo que voy esposada. Cuando estoy esposada, veo que las esposas se rompen. Pero cuando yo voy a salir, veo que los portones están full de candado. Y yo digo, wow, aquí me quedé aquí metida. Había una puerta pequeña, una mediana y un portón muy grande. Entonces los 3 portones tenían diferentes candados. Diferentes tipos de candados, tamaño. Exacto. Yo estoy viendo los portones, estoy viendo, pensando, wow, no puedo salir de aquí. Y yo siento cuando aquí me ponen una mano, aquí, suavecita. Y me dicen, estira la mano. Yo estiro la mano, siento que me entregan unas llaves, un manual de llaves. Ahora escucha esto. Yo agarro y no esperé ni instrucciones ni nada. Yo me fui de me dieron unas llaves, voy a abrir. Pero cuando yo voy a abrir, escucho que, espérate. O sea, ¿a ti quién te dijo que abrieras? Y todavía tú no has escuchado lo que tienes que hacer para que eso se abra. Y yo me quedo como... Pero te estaban dando una lección. Exacto. Y yo me quedo así como que, dime. Que no es con tu fuerza. Exacto. Dime. Y entonces me dice, a mí me agrada cuando tú me adoras. Y lo que te abre esa puerta es la manera en cómo tú me adoras. Hermano, y yo te digo, he escuchado los mejores adoradores sobre esta tierra. He escuchado a los mejores cantantes, artistas, cristianos, no cristianos, de todo tipo. Las mejores voces. Pero como esa voz, jamás en mi vida yo he escuchado a alguien cantar. Yeah. Y yo recuerdo que empieza a cantar y me dice, canta conmigo la adoración que a mí me gusta que tú me cantes. Y empieza a adorar con esta canción que dice, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Y yo estoy escuchando eso. Y me dice, ahora sí, mete la llave. Mientras va cantando, y yo voy cantando con él. Mientras voy cantando con él, meto la llave en el primer candado, en el pequeño, y se abrió. Y sigue, Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego. Mete la llave en el segundo candado y se abre. Lléname de ti. Meto la llave en el último candado, que era el más grande, y eso se partió, hermano. Y se abrió ese portón grandísimo. Y me dijo, ahora sí, sal. Cuando yo salgo, me dice, llegó el tiempo de ensanchar. Y me dijo, voy a mover una persona. Y esa persona te va a llamar. Espera la llamada. En ese momento, hermano, a mí lo que me habían dicho, usted no predica más. A mí me llamaban era para eso. Para decirme que renunciara al ministerio, porque fue
una calumnia, una difamación que se levantó muy fuerte, y eso me trancó las puertas aquí en Puerto La Cruz, en Barcelona, en todos lados. Y Dios permitió la llamada del estado Guárico. De Guárico, Dios permitió, Dios trató con el hermano de allá, él me llamó y yo salí a predicar allá. Cuando yo voy a predicar allá en Guárico, estando allá en Guárico, empiezan a llamarme de otros estados y también de aquí de Puerto La Cruz y de Barcelona. Y Dios terminó de romper esa cadena que yo cerré 2022 predicando hasta el 18 de diciembre, y lo cerré el 18 de diciembre fue porque no quise meter más agenda hasta el último de diciembre, porque si no me agarra 31 predicando. Pero ya entrandito enero ya, de una vez, Dios me metió agenda. Yo vengo haciendo agenda desde diciembre y ya yo tengo casi todo el año 2023 ya topado de actividades después de ese momento. Entonces es un ensanchamiento grande. Bueno, Dios, la gloria de Dios, Dios me ha permitido predicar en muchas partes, aquí en Barcelona, lo que es la parte de los campos, Puerto La Cruz, afuera de aquí del estado, ya me permitió predicar en Esparta, en el estado Guárico, en el estado Portuguesa, he estado predicando en el estado Monaga, en el estado Aragua. Ahorita estoy agendando para San Félix. Okay. Y bueno, hay planes ya para afuera del país también, si así Dios lo permite. Y pues estamos trabajando en la obra del Señor. Esto es un compromiso muy grande, como te digo. Vivimos ya no para nosotros, sino para los que vienen detrás de nosotros. Vivimos primeramente para cumplirle a Dios. A veces son impresionantes, estresantes, son muchas cosas que nos toca vivir. Nos toca llorar bastante, nos toca pasar muchas cosas y Dios probar nuestra fe en medio de eso. Pero vemos la gloria de Dios manifestarse. He visto la gloria de Dios desde el principio, la sigo viendo y sé que ahora es que la seguiré viendo también. Amén. Amén. Es maravilloso las cosas del Señor porque Él, como te sigo diciendo yo, porque siempre he sido marcado es por eso, que Dios permite que uno pase por situaciones para aprender de eso. En un momento el Señor permitió de que o sea, el Espíritu Santo quedara en silencio para procesarte y sacar todo eso de lo que prácticamente te mantuvo cautiva, porque te lo hizo ver en lo espiritual, ¿sí? Y bueno, en realidad yo porque yo te vengo siguiendo, nos estamos conociendo hoy personalmente, porque yo la conozco a ella por foto y por el amigo Pedro, antes de que ella viniera a los caminos del Señor también. Y bueno, como yo era músico también, yo siempre tengo en mi Facebook cantantes y para ver lo que hacen, eso, no para criticar ni tampoco para meterle el pie, sino que yo lo hacía era para ver cómo se estaba moviendo la música urbana aquí en lo que era Barcelona y todas estas áreas. Pero ahora en el Señor me contenta pues que el Señor levanta a los jóvenes, está levantando ahorita a los jóvenes para que lleven su palabra. Ve como el ministerio de la hermana fue un crecimiento total que yo me imagino que hay, por lo menos los ancianos quedarían como que no puede ser así. Entonces el Señor hace como Él quiere, ¿sí? Entonces, en realidad te doy gracias por aceptar la invitación a este canal. En estos momentos de verdad estoy agradecido. Yo cuando llamé a la hermana me dijo, hermano, yo en realidad me muevo por una agenda, fue lo que me dijiste. Yo, bueno, gloria a Dios. Cuando usted ore al Señor y cuando tenga un chancecito, usted me avisa. Después de los días fue que me llamaste y me dijiste, mira, para el 8 de febrero. ¿Eso fue hace cuánto? Eso fue... Hace como hace un mes. Sí, en el mes de enero. Sí, que yo... Estaba predicando para Guárico. Bueno, ahí está. Entonces,
en realidad, bueno, es maravilloso lo que ha hecho el Señor con la vida de la hermana. A la hermana Claudis Mari para que ore por las personas que lleguen a este video. Sí, le doy el pase para que usted pueda orar por ella. A todas esas personas, principalmente a los jóvenes, a que ellos sigan avanzando. Si estás iniciando en tu ministerio, el requisito principal es la santidad, la obediencia y la humildad. Sin eso no hay absolutamente nada. Pero si nos movemos con esos 3 pasos y confiando en Dios, tanto en lo bueno como en lo malo, vamos a ir viendo la gloria de Dios en todo momento. Es necesario las cosas que vamos a ir pasando, pero son para nuestro aprendizaje, para nuestro crecimiento. Amén. Y pues quiero desear muchas bendiciones para todos esos ministerios que se están levantando y pues pidiéndole a mi Dios que fluyan y que Dios siga levantando una generación que verdaderamente lleve en alto el nombre de nuestro Dios aquí en la tierra. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre Dios bendito, Espíritu Santo, amigo mío, te doy la gloria y te doy la honra, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Primeramente, Señor, reconociendo que la gloria es solamente tuya, mi Dios, amigo mío. Te doy gracias por la honra y el privilegio de estar, Dios mío, en este lugar, en este programa de tu siervo, Dios mío, Señor. Te agradezco, Señor, Padre, por permitirme, Dios mío, llevar tu palabra, Señor, que no es cualquier cosa, Dios mío, a través de esta pantalla, Dios mío. Yo quiero pedirte, Dios mío, por estas personas, Señor, que están, Dios mío, alcanzando a ver este programa, esta entrevista, Dios mío, que no sean solamente palabras que caigan a tierra y al vacío, sino que cada palabra, Dios mío, puede impactar la vida de alguien, Dios mío, que cada joven, Dios mío, puede identificarse y puede entender, Dios mío, que tú tienes un llamado y un propósito con cada uno de nosotros, Dios mío, Señor, que todo el que está pasando, Señor, procesos, sea de enfermedad, sea, Dios mío, guerras espirituales, sean procesos familiares, matrimoniales, Dios mío, Señor, cada persona puede entender, Dios mío, que en ti, Señor, está la solución, que no es con nuestra fuerza, sino con la fuerza de tu Espíritu Santo. Amigo mío, yo te pido que revistas, Dios mío, a cada uno de tus guerreros. Yo te pido, Señor, que tu fortaleza, Dios mío, venga sobre la vida, Señor, de cada persona, que tu sanidad venga, Señor, sobre la vida, Dios mío, de cada enfermo. Yo declaro, Dios mío, un milagro. Yo declaro una palabra profética, Señor, sobre una nueva generación, Dios mío, Señor, en Venezuela, Dios mío, y también alrededor de este mundo, Espíritu Santo. Señor, declaramos, Señor, una palabra de liberación, una palabra que transforme las vidas, Señor, que transforme los corazones. Dios mío, que cada persona pueda ser impactado, Dios mío, por tu gloria en estos últimos tiempos. Que Espíritu Santo de Dios, aparta, Dios mío, lo que no es tuyo y cúbrenos, Dios, con tu sangre preciosa, y que tu Espíritu Santo y el ángel de Jehová acampe alrededor de nosotros y nos defienda en todo tiempo. Espíritu Santo, recibe la gloria, recibe la honra, Dios, porque solamente tú te la mereces, Dios mío. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén. Bueno, damos gracias a Dios por este segmento. Si ven que yo corto las tomas y todo eso, entonces ahorita como corrí esta cámara hacia acá, me disculpo porque en realidad la cámara se nos está recalentando. Y bueno, espero que sea de bendición. Y bueno, que se suscriban y dejen sus comentarios y compartan este video. Bendiciones.